Bueno, buenos días a todos. Continuando con el módulo de valvulopatías, vamos a hablar hoy sobre la estenosis mitral. Soy Daniel Maldonado, residente de tercer año. Y los temas que vamos a tratar ahora son, bueno, la definición, la etiología, la fisiopatología, la clínica y el diagnóstico. Y en cuanto a la definición, simplemente, digamos, la estenosis mitral es la obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por una patología generalmente reumática de la válvula mitral, y que si bien su prevalencia ha declinado en la mayoría de los países desarrollados, no en todos, en Argentina aún es una enfermedad relativamente frecuente. La etiología de la patología, la causa predominante, como dijimos, es la estenosis de origen reumático, ¿sí? El 25% de estos pacientes tienen estenosis mitral aislada, el 40% se asocia a insuficiencia mitral, alrededor del 38% es enfermedad afectación multivalvular, con 35% de afectación de la válvula aórtica, 6% de la tricúspide, y es muy poco frecuente la afectación de la válvula pulmonar, y 2/3 partes de estos pacientes son mujeres. Estos son 4 patrones que tienen la prevalencia de la fiebre reumática, ¿sí? De los últimos 150 años, en donde vemos que la curva A es el descenso, ¿sí? Incluso de la era preantibiótica de los países desarrollados, ¿sí? La curva B corresponde a zonas endémicas, se podría decir, de fiebre reumática. Son algunos países tropicales, ¿sí? De África y del sur de Asia. En la curva C es el efecto que tuvo, digamos, la utilización de los antibióticos en los países que implementaron programas integrales de prevención primaria y secundaria de fiebre reumática. Y la curva D corresponde a ciertos países, como por ejemplo algunos de la zona de Asia Central, pertenecientes a la ex Unión Soviética, que después de la crisis económica, digamos, tuvieron aumento de la incidencia de enfermedad de fiebre reumática. Y para recordar, digamos, la patogenia de la fiebre reumática, sabemos que el agente, digamos, que el agente etiológico se relaciona con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que en contexto de digamos, factores ambientales, especialmente la sobrepoblación, ¿sí? En un huésped o en un paciente susceptible, la infección por el estreptococo, el evento precipitante va a ser ciertas cepas de estreptococo que tienen factores específicos de virulencia, que van a producir una respuesta inmunológica mediada por células T, en donde, bueno, debido a la similitud que tienen ciertas moléculas del estreptococo con antígenos tisulares, ¿sí? Del paciente, me van a llevar a esta respuesta inmunológica exagerada, ¿sí? En pacientes también genéticamente predispuestos, ¿sí? Todo esto me lleva al primer episodio de fiebre reumática aguda, que con los subsecuentes episodios recurrentes, digamos, o repetidas infecciones por distintas cepas de estreptococo, me van a terminar produciendo la enfermedad reumática a nivel cardiovascular, cardíaco específicamente, ¿sí? Y para recordar, la fiebre reumática es una enfermedad que se caracteriza por artritis, poliartritis de grandes articulaciones. Generalmente es migratriz, va migrando, termina en una y comienza en otra, afecta grandes articulaciones, pueden haber nódulos subcutáneos, eritema marginado. Y estos son para recordar los criterios de Jones de diagnóstico de la fiebre reumática, ¿sí? Los mayores son la afectación cardíaca, la carditis, la monoartritis aséptica, generalmente afecta a la cadera, la corea, que son movimientos involuntarios, el eritema marginado y los nódulos, ¿sí? Para el diagnóstico se necesitan 2 mayores y 1 menor, o 1 mayor y 2 menores, ¿sí? Y para hablar de estenosis mitral propiamente, la patogenia digamos, el problema que se produce a nivel de la válvula es luego de la inflamación, ¿sí? Y el edema, van a producir un engrosamiento de los bordes, una fusión de las comisuras, que generalmente es una fusión simétrica, que produce la típica imagen en boca de pez o de ojal en la imagen ecográfica, y un acortamiento y una fusión a nivel de las cuerdas tendinosas, ¿sí?
Se produce una apariencia funcional típica en domo, ¿sí? A expensas de la valva anterior, ¿sí? Que generalmente es la que conserva la motilidad la mayor parte del tiempo. La valva posterior, por lo general, se mantiene fija. Fíjense, esta es una vista desde el ventrículo izquierdo de un ecocardiograma transesofágico en 3D. La restricción de la apertura, digamos, cuando la valva excursiona y se detiene súbitamente, produce el chasquido de apertura. Como vamos a ver más adelante, la relación, ¿sí?, con el segundo ruido del chasquido de apertura, el intervalo, digamos, de tiempo entre el segundo ruido y el chasquido es inversamente proporcional a la presión de la aurícula izquierda, ¿sí?, y este se acentúa a medida que avanza la fibrosis de la válvula. Estas son distintas aproximaciones, eh, digamos, por planimetría, con la ecocardiografía. Acá podemos ver en la primera imagen la típica boca de pez, en un eje corto, ¿sí? Y estas son aproximaciones o sea, reconstrucciones multiplanares a partir de un ecocardiograma 3D. Y como para hablar, digamos, de otra etiología que no sea la enfermedad reumática, podemos nombrar la estenosis mitral congénita, y cabe aclarar que es muy poco frecuente. Entre lo que podemos encontrar está el complejo de John o síndrome de John, ¿sí?, que es una asociación de múltiples niveles de obstrucción del flujo de entrada y salida del ventrículo izquierdo, y que cuando está completo, ¿sí?, ¿dónde está? Se acompaña de estas cuatro condiciones, ¿sí?, con un anillo supravalvular mitral, una válvula mitral en paracaídas, obstrucción subaórtica y coartación de aorta, ¿sí? Esto es cuando se presenta el síndrome completo. Cuando está incompleto siempre se acompaña de la estenosis de la válvula mitral, y acá en el video podemos ver, digamos, la apertura en paracaídas, ¿sí?, que se produce por que la válvula está sostenida por un único músculo papilar. En cuanto a la fisiopatología, debemos recordar antes, bueno, la clasificación de la estenosis mitral de acuerdo al área valvular. Sabemos que el área valvular normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados, una estenosis leve es mayor a 1.5, moderada de 1 a 1.5 y la severa es menor a 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Y en estos gráficos vemos la relación entre las presiones de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en el tiempo, la apertura y el cierre de la válvula mitral, y la relación que tienen el segundo ruido con el chasquido y el primer ruido, ¿sí? Y podemos ver que a medida que aumenta la severidad de la estenosis mitral, se produce un cierre, se produce una apertura más prematura de la válvula auriculoventricular, esto en relación al aumento de la presión, ¿sí?, de la aurícula izquierda. Entonces, si vemos en el gráfico de abajo, a medida que aumenta la severidad de la estenosis mitral, aumenta la presión de la aurícula izquierda, lo que me produce una apertura más temprana, ¿sí?, de la válvula mitral, por lo que el chasquido de apertura se acerca más al segundo ruido y en ocasiones podemos escuchar un segundo ruido desdoblado, ¿sí?, aparentemente. O sea, que pareciese estar desdoblado por este chasquido de apertura. ¿Y qué pasa con la curva de presión-volumen? En la estenosis mitral tenemos una reducción de la reserva de precarga, ¿sí? Los volúmenes de fin de sístole y diástole están disminuidos, y es un ventrículo que, al tener disminuida esta reserva de precarga, no puede responder ante ciertas circunstancias en donde uno necesita aumentar el gasto cardíaco, por ejemplo, en el ejercicio físico, ¿sí?, en la actividad física. Y para entender un poco más la fisiopatología, bueno, y todos los conceptos y todas las mediciones que se pueden sacar del ecocardiograma, podemos recordar la ecuación de Bernoulli simplificada, en donde el gradiente entre dos puntos del ventrículo es directamente proporcional al cuadrado del flujo, o sea, al cuadrado de la velocidad, y es inversamente proporcional al cuadrado del área de la válvula, ¿sí? Con esto fácilmente podemos deducir que si se duplica la velocidad, el gradiente entre la aurícula y el ventrículo se va a cuadriplicar, y de la misma manera si se reduce el área también, ¿sí? Entonces tenemos que un aumento de la presión de la aurícula izquierda me va a producir hipertensión pulmonar, que lo vamos a ver bien mediante qué mecanismos.
La taquicardia en este contexto, ¿sí? Ya sea por estrés, por esfuerzo, embarazo, hipertiroidismo, anemia, infección o fibrilación auricular, va a producir un aumento de la velocidad transmitral y del gradiente auriculoventricular, ¿sí? Esto me va a producir una disminución del llenado diastólico con reducción del gasto cardíaco, que se relaciona con los síntomas, con la intolerancia al ejercicio que tienen estos pacientes, como vamos a ver enseguida, ¿sí? Además, la presión tan elevada que hay en la aurícula izquierda, cuando la estenosis mitral es grave, me produce un vasospasmo arterial pulmonar reflejo, ¿sí? Que me puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Y la estenosis mitral está íntimamente relacionada con la fibrilación auricular. eh, Como ya no comentamos, digamos, siempre existe agrandamiento y desorganización estructural en la aurícula, y se relaciona fuertemente con la edad, ¿sí? Es de alrededor de 10% de menores de 50 años con estenosis mitral grave versus el 50% en mayores de 50 años y llega hasta el 80-90% en mayores de 70 años, ¿sí? La presencia de fibrilación auricular me reduce el gasto cardíaco en estos pacientes en un 20% y aumenta el gradiente en un 30%. La dilatación de la aurícula izquierda, bueno, me predispone a estasis sanguínea, a trombosis y a riesgo de embolia, ¿sí? Y la hipertensión pulmonar, como dijimos, se debe a transmisión hacia atrás de la presión, ¿sí? A una hipertensión pulmonar reactiva contra una aurícula izquierda rígida. Existe en la estenosis mitral grave y de larga evolución una vasculopatía obliterante, ¿sí? Estos vasos, eh, estos vasos arteriales pulmonares expuestos en el tiempo a tanta presión, digamos, empiezan a tener cambios en su pared y se vuelven más rígidos, ¿sí? Con presiones arteriales pulmonares sistólicas de entre 30 y 60, sabemos que la contractilidad del ventrículo derecho se mantiene, ¿sí? Pero con el tiempo esto se va a dilatar y me puede llevar a producir también insuficiencia tricopía pulmonar. Hay cierto efecto protector de estos cambios, como por ejemplo de la vasculopatía obliterante, que evita cierto grado de congestión ante la aparición de una fibrilación auricular de alta respuesta, por ejemplo, ante el ejercicio, pero a expensas de una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Pueden haber derivaciones venosas bronquiales a venas pulmonares en una estenosis mitral grave, ¿sí? Debido a los cambios de presión, que está relacionado con episodios de hemoptisis, y también puede haber distensibilidad pulmonar y redistribución del flujo, o sea, disminución de la distensibilidad pulmonar y redistribución del flujo. En estos, eh, en estos esquemas que vemos acá a la izquierda, vemos dos tipos de paciente. El paciente de arriba es un paciente que tenía discordancia clínica, o sea, tenía síntomas exagerados, ¿sí? Que no concordaban con la hemodinamia que tenía el paciente en reposo. Fíjense, en reposo tenía una presión Weich, una presión de enclavamiento pulmonar de 18 y un gradiente medio de 8, ¿sí? Entonces, como no concordaba, se le hace la prueba de ejercicio, y fíjense que la presión Weich o la presión de enclavamiento sube hasta 41 y el gradiente sube hasta 29, siendo hemodinámicamente y clínicamente significativo, y este paciente podría tener, digamos, indicación quirúrgica o de valvuloplastia, ¿sí? Y en el paciente de abajo lo que tenía era que tenía excesiva disnea, ¿sí? Tenía mucha disnea al hacer actividad física, pero en el ecocardiograma no tenía una vasculopatía importante, ¿sí? Pero fíjense que al ejercicio también aumenta a 41 la presión de enclavamiento, ¿sí? Y este es un yugulograma con una onda B muy grande o amplia, ¿sí? Lo que nos indica en este caso que a pesar de no tener una valvulopatía importante, tenía una aurícula y un ventrículo rígido este paciente, ¿sí? La función ventricular izquierda y la hemodinámica durante el esfuerzo, bueno, como acabamos de ver, generalmente el ventrículo izquierdo de estos pacientes es normal o pequeño, ¿sí? Y la clínica está dictada por el gasto cardíaco y las resistencias vasculares pulmonares, ¿sí? Tenemos dos extremos. Los pacientes que tienen un gasto cardíaco normal y un gradiente auriculoventricular elevado. En estos pacientes con estenosis mitral grave, si que elevan gradientes, aparecen los síntomas del esfuerzo por congestión pulmonar, por todo lo que dijimos. Son pacientes que presentan al inicio intolerancia al ejercicio, y aquellos pacientes más graves que tienen un gasto cardíaco bajo y gradiente bajo, donde hacen síntomas, digamos, de bajo gasto al esfuerzo más que de congestión, y son pacientes que prácticamente viven con fatiga y debilidad en reposo, ¿sí?
Y por último, bueno, los cambios en la aurícula izquierda me pueden llevar a dilatación, ¿sí? Y la misma inflamación producida por la fiebre reumática producen fibrosis, desorganización, como habíamos dicho. Entonces las velocidades de conducción y los periodos refractarios empiezan a ser heterogéneos, pueden producirse fenómenos de reentrada que me llevan a la fibrilación auricular, ¿sí? Y que si bien la gravedad del estenosis mitral, la presión de la aurícula izquierda y la dilatación son factores predictivos independientes para la fibrilación auricular, también el factor más importante es la edad. Si a medida que aumenta la edad es mucho más frecuente. Y en cuanto a la clínica, tenemos, bueno, que los síntomas cardinales, por así decirlo, son la disnea, la fatiga, la intolerancia al ejercicio, ¿sí? La incapacidad para aumentar el gasto cardíaco, las presiones pulmonares elevadas y la pérdida de la distensibilidad pulmonar con disminución de la capacidad vital son digamos, los principales mecanismos que me llevan al síntoma. Los pacientes con estenosis mitral severa son más susceptibles a sufrir edema agudo de pulmón, ¿sí? Por ejemplo, en condiciones que me aumentan o que requieren de aumento del gasto cardíaco, estrés e infecciones, como vimos recién. ¿Sí? Puede haber clínica de insuficiencia cardíaca derecha en pacientes con hipertensión pulmonar muy severa. La estenosis mitral es lentamente progresiva, ¿sí? Hay que tener en cuenta la adaptación del paciente a su sintomatología, por eso es muy importante el interrogatorio indirecto y, bueno, y las pruebas de esfuerzo para tratar de desenmascarar los síntomas cuando no nos queda muy claro, ¿sí? Otro cuadro con el que se pueden presentar estos pacientes es la hemoptisis, que generalmente es, es poco frecuente, entonces, porque se realiza la intervención antes de que aparezca, porque, digamos, la hemoptisis significa que hay una hipertensión pulmonar bastante avanzada y crónica, ¿sí? Puede significar esto. Generalmente los cuadros son súbitos y graves por las roturas de las venas bronquiales, o bien puede presentarse como esputo hemoptoico o en contexto de un infarto pulmonar, ¿sí? Cuando hay insuficiencia cardíaca, y palpitaciones y embolia, que a menudo el diagnóstico de la estenosis mitral se realiza por episodios de fibrilación auricular paroxística o embolias sistémicas, que, digamos, el territorio vascular más afectado es el territorio cerebral. Y esto para recordar la fasis mitral, que son estas manchas rojo-violáceas de origen cianótico, ¿sí? Por vasoconstricción periférica. A nivel del examen físico, bueno, en el yugulograma podemos tener una onda A prominente por una contracción auricular enérgica, ¿sí? La onda B también puede estar aumentada, como vimos antes, por una aurícula rígida. El primer ruido está acentuado, hay un reforzamiento, el segundo ruido a expensas de la válvula pulmonar, ¿sí? Por hipertensión pulmonar. Podemos encontrar el chasquido de apertura, que ya lo comentamos, y su relación con el segundo ruido, ¿sí? Y el soplo diastólico, en donde, bueno, cuando estudiamos semiología, algunos podemos haber leído el ritmo de Grosjes. No sé si se escucha ahí el audio. Tenemos un primer ruido brillante, o sea, o puede estar acentuado. La sístole se encuentra limpia, y fíjense acá la relación del segundo ruido con el chasquido de apertura, que puede estar desdoblado, ¿sí? Y se escucha un reforzamiento presistólico del soplo. Y en cuanto al diagnóstico, bueno, tenemos ciertos diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, porque la mayoría de los soplos diastólicos apicales, recordemos que el soplo, digamos, se oculta más que nada en el nivel apical, en el foco mitral, obviamente. En pacientes añosos es más probable que se deba a calcificación del anillo mitral. El 90% no tiene estenosis significativa. Una prótesis mitral normofuncionante produce un soplo similar. El mixoma de la aurícula izquierda también puede producir un soplo parecido, y la miocardiopatía hipertrófica también puede producir un retumbo diastólico, pero el flujo diastólico temprano es el ventrículo izquierdo hipertrófico y no distensible. Y bueno, esta es como la imagen del principio. La ecocardiografía es el principal método para el diagnóstico, para evaluar la severidad y para el seguimiento de estos pacientes. Recordemos, bueno, esta es la típica apertura en domo, ¿sí? A expensas de la valva anterior, que es la que mantiene la movilidad. Generalmente la posterior es más fija.
Estos videos son para ver el marcado engrosamiento, ¿sí?, que hay de los bordes de las valvas. Y fíjense la severa dilatación del aurículo izquierdo. Bueno, con la ecocardiografía, como sabemos, también sirve eh, para evaluar los parámetros hemodinámicos y calcular el área, ¿sí? Esto simplemente lo puse para que vean que con el Doppler continuo el Doppler, y el Doppler espectral, digamos, se puede calcular el gradiente medio marcando todo el área, ¿sí? Y se puede calcular el área valvular mitral también con el gradiente, con el tiempo de hemipresión, ¿sí? Recordemos que el tiempo de hemipresión es el tiempo que tarda en disminuir a la mitad, ¿sí?, la presión, digamos, el pico máximo de presión protodiastólico, ¿sí? Este es otro método para calcular el área valvular mitral, que es el método de PISA, es el área de la superficie de isovelocidad proximal, porque digamos, sabemos que el flujo, cuando va a pasar por el orificio estenótico, va aumentando la velocidad, ¿sí? Y con el Doppler podemos producir un aliasing, que es este, con distintos colores, y cada color representa una velocidad. Cuando pasa el flujo a través de la válvula estenosada, se van produciendo semiesferas con distintas velocidades, ¿sí? Calculando el radio y teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, ¿sí?, que me dice que el área de la velocidad en un punto es igual al área de la velocidad en otro punto, digamos en un circuito, podemos llegar al cálculo del área valvular mitral. Esto, bueno, con los equipos nos arrojan la mayoría de los cálculos automáticamente, ¿sí? Además, con la ecocardiografía podemos obtener el índice ecocardiográfico de Wilkins, ¿sí?, que produce resultados hemodinámicos y de la valvuloplastia mitral percutánea a mediano y largo plazo. Lo ideal, digamos, es un score de 4, ¿sí? Ya un puntaje de 12 a 16 tiene un mal pronóstico, y hay que tener en cuenta que este score no incluye la evaluación de las comisuras, ¿sí? Cuando están muy calcificadas, a pesar de un bajo puntaje, digamos, también tiene mal pronóstico de resultados, en realidad, del procedimiento, pero no contraindica la valvuloplastia en pacientes con alto riesgo quirúrgico, ¿sí? Y el índice incluye, bueno, la movilidad de la válvula, el engrosamiento valvar, la calcificación, ¿sí?, y el compromiso del aparato, digamos, el engrosamiento subvalvular, ¿sí? Y esto es para que en forma esquemática vean, digamos, la capacidad predictiva que tiene la escala. Acá vemos en azul más oscuro los pacientes antes, y en azul, en celeste, digamos, antes, es un antes y después de la valvuloplastia eh, mitral, ¿sí? Y vemos que a medida que el índice va aumentando, obviamente la tasa, digamos, de éxito va disminuyendo, ¿sí? Y lo mismo con la sobrevida, digamos, libre de eventos. Fíjense, con un score más de 12 cae bastante. Otros índices predictivos, como la escala de Cormier o el score ecográfico revisado, estos los pone la guía de la Sociedad Española de Cardiología, que también se pueden tener en cuenta, digamos, para predecir los resultados de la valvuloplastia percutánea, ¿sí? El ecocardiograma transesofágico, ¿cuándo está indicado? Previo a una valvuloplastia con balón para descartar trombos en la aurícula izquierda, ¿sí?, para la evaluación de pacientes con estenosis mitral en ritmo sinusal y que hayan tenido un episodio embólico, o para la selección de conducta terapéutica, ¿sí?, en un paciente con un eco transtorácico insuficiente. La prueba de esfuerzo la hacemos para determinar el grado de acondicionamiento físico y desencadenar síntomas ocultos, como habíamos dicho. Se combina con Doppler para evaluar la hipertensión pulmonar, obviamente. Se debe realizar cuando hay discrepancias entre la clínica y los hallazgos en reposo. Se evalúa la duración alcanzada, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el cambio de la velocidad pico, el gradiente medio, especialmente el aumento de las presiones pulmonares, teniendo como límite, en la guía de la Sociedad Argentina pone 60 mililitros de mercurio, donde hay que evaluar un tratamiento en estos pacientes, ¿sí? Y bueno, las indicaciones clase 1, es lo mismo, la discordancia entre la clínica y las mediciones hemodinámicas, la hipertensión pulmonar grave, ¿sí?
y está contraindicada, digamos, en estenosis mitral asintomática con morfología valvular no favorable para la valvuloplastia, ¿sí? En base a los índices ecocardiográficos. El cateterismo generalmente se indica en pacientes mayores de 40 años en que podamos sospechar enfermedad coronaria y que están o que son candidatos a cirugía, o cuando haya dudas en los estudios ecocardiográficos, ¿sí? Es un estudio que no se hace de rutina, y tampoco está indicado, digamos, en pacientes menores de 40 años con endocarditis infecciosa reciente o con cateterismo previo menor a 1 año, ¿sí? Bueno, el electrocardiograma, obviamente, que nos va a mostrar agrandamiento auricular. Esta es la típica P mitral con la muesca, ¿sí? La muesca, entre cada muesca puede haber una separación de 40 milisegundos en D2. En B1 vemos una onda bifásica, ¿sí? Bueno, la radiografía con signos de agrandamiento auricular. Esta es una mega aurícula en donde ya me afecta la silueta izquierda y derecha. Vemos digamos, como sobresale perdón, la aurícula izquierda en la proyección lateral, ¿sí? Y estos son distintos grados de acuerdo a la progresión de la hipertensión pulmonar, distintos grados de evolución del edema intersticial, ¿sí? Acá podemos ver, bueno, no sé si se llega a ver bien, desde las líneas A y B de Kerley hasta un edema agudo de pulmón franco. Y la evolución de la enfermedad, sabemos que digamos, desde el episodio de fiebre reumática aguda hasta la aparición de estenosis o de clínica debido a estenosis mitral, pueden pasar de 15 a 20 años, ¿sí? Y luego los pacientes tardan de 5 a 10 años en progresar de una clase funcional 2 a una clase funcional más avanzada, en 3 o 4. En este gráfico se muestra los pacientes con estenosis mitral en amarillo y estenosis aórtica de origen reumático en azul, ¿sí? Hasta digamos, la aparición de los síntomas. Y este esquema es para graficarles, ¿sí?, el pronóstico que tienen los pacientes con estenosis mitral o insuficiencia mitral que no se operan, ¿sí? Claramente son estos los que se niegan a la cirugía o los que por ciertas determinadas razones no se operan, versus los que se someten a la intervención, y esta línea de arriba es, digamos, la sobrevida de pacientes sin valvulopatía. Y las complicaciones, que ya las comentamos, la dilatación auricular, dijimos el factor más fuerte en cuanto a la fibrilación auricular y en relación a la dilatación es la edad, y la embolia sistémica, ¿sí? La fibrilación auricular paroxística, generalmente, o sea, podemos tener pacientes en ritmo sinusal, ¿sí? Y el 45% de los pacientes presentan contraste espontáneo. Este es un video para mostrarles una aurícula izquierda muy dilatada con contraste espontáneo. El riesgo se relaciona directamente con la edad, como habíamos dicho, y el tamaño de la aurícula izquierda, inversamente con el gasto cardíaco, y por lo general no, en un 25% de los pacientes la embolia sistémica puede ser múltiple y recidivante. Y recordemos que muchas veces el diagnóstico se hace por un episodio de embolia, por un episodio de fibrilación auricular. Gracias.